Imagina llegar a un pequeño pueblo, cansado, con hambre y buscando un refugio para pasar la noche. La bruma de la tarde envuelve el paisaje y cada paso resuena en las calles desiertas. Al entrar, te das cuenta de que no hay nadie. No solo está deshabitado, parece que sus habitantes huyeron apresuradamente, dejando atrás sus pertenencias y objetos de valor esparcidos por el suelo, como si el tiempo hubiera congelado aquel momento de abandono y pánico. Las puertas de las casas están entreabiertas, las luces aún titilan en algunas ventanas y las mesas tienen restos de comida, ya marchita, como si la cena hubiera sido interrumpida abruptamente. Documentos, fotografías y pequeñas joyas se encuentran tiradas sin cuidado, como si algo invisible y aterrador hubiera obligado a todos a salir de inmediato. El silencio es abrumador, roto solo por el susurro del viento que acaricia las calles vacías. Mientras avanzas, una inquietud crece en el pecho. ¿Qué pudo hacer que todos desaparecieran así, sin dejar rastro alguno? El pueblo entero parece un susurro de vidas que ya no están, una huella fantasmal de una historia incompleta. Los misterios de João Verde, el pueblo desaparecido en Brasil. A inicios del siglo XX, el pequeño pueblo de João Verde en Brasil fue escenario de un evento que desconcertaría a generaciones enteras. En este remoto lugar, rodeado de la vastedad de la selva, sucedió una desaparición masiva de más de 600 habitantes que dejó un vacío físico y emocional en quienes alguna vez habitaron la región. No se encontraron rastros de lucha, evacuación forzada ni indicios de una migración común. Lo que quedó fue un mensaje misterioso escrito en una pizarra de la escuela, una inscripción perturbadora que decía "No volveremos". El tiempo ha pasado, pero el misterio sigue intacto. Hoy, exploraremos cada rincón de esta enigmática historia en Historias y Misterios. La historia documentada de João Verde comenzó oficialmente en los años 1920, cuando un grupo de viajeros de la región notificó a las autoridades locales que habían encontrado un pueblo completamente vacío. Las casas estaban intactas, los objetos cotidianos permanecían en su sitio, pero el ambiente se sentía diferente, pesado. Al recorrer las calles vacías, estos primeros exploradores notaron que las pertenencias y las actividades parecían haber sido abandonadas abruptamente, como si los habitantes hubieran desaparecido en un solo instante, en el transcurso de un mismo suspiro colectivo. Fenómenos paranormales y experiencias en João Verde. A medida que la noticia de João Verde se extendió, el sitio comenzó a atraer a quienes investigan fenómenos paranormales. Las primeras personas en investigar el área afirmaron sentir una presencia inquietante y describieron la atmósfera como sofocante y opresiva. Algunos aseguraron que las calles parecían observar a cada visitante y el silencio en el pueblo era tan denso que cada ruido parecía amplificarse, retumbando en el vacío de las estructuras abandonadas. Estos testimonios de experiencias personales han ayudado a construir la fama de João Verde como uno de los lugares más inquietantes de Brasil. Exploradores y aficionados a lo paranormal también describieron haber visto sombras que se movían en los rincones del pueblo, creando la ilusión de que la vida aún estaba presente. Algunos de estos relatos apuntan a la presencia de voces susurrantes en medio del viento, el eco de pasos invisibles que resonaban en las calles y, en ocasiones, sonidos como de actividad humana, que parecían provenir de los edificios. Sin embargo, cada vez que intentaban acercarse, las sombras y los sonidos se desvanecían en el aire, dejando una sensación de vacío. Estos testimonios han alimentado las creencias en que João Verde está atrapado en un lugar intermedio, como si estuviera suspendido entre la realidad y otra dimensión. Teorías sobre la desaparición, la intervención militar secreta. Una de las primeras hipótesis para explicar lo ocurrido en João Verde fue la posibilidad de una intervención militar. Según esta teoría, el gobierno brasileño podría haber evacuado el pueblo para llevar a cabo pruebas militares o experimentos científicos secretos, pero sin proporcionar una explicación pública para evitar el pánico o la oposición. Algunos teóricos argumentan que el área podría haber sido utilizada para ensayos de armas químicas, biológicas o experimentos sobre control mental y que los habitantes de João Verde fueron trasladados a un lugar seguro. Sin embargo, varios elementos contradicen esta teoría.
En primer lugar, los archivos históricos y registros militares no documentan operaciones en esa región en la década de 1920. Los investigadores que se han sumergido en estos registros no han encontrado evidencia que sugiera que el gobierno mantuviera una base o una instalación militar en las cercanías. Además, los experimentos militares suelen dejar algún tipo de rastro, ya sea restos de explosivos, infraestructura dañada o desechos químicos. Sin embargo, nada de esto se encontró en Howe Verde. Otra contradicción de esta teoría radica en la ausencia de evidencia de reubicación. Si los habitantes fueron evacuados por el gobierno, debería haber algún registro de su reubicación en otro sitio. Sin embargo, nadie ha podido rastrear a las 600 personas desaparecidas en ningún otro lugar de Brasil. Tampoco existen testimonios de familiares, conocidos o comunidades vecinas que hayan visto a un grupo tan grande desplazarse o establecerse en algún otro lugar. A pesar de estos puntos débiles, la teoría militar sigue siendo atractiva para algunos, pues sugiere un encubrimiento deliberado y plantea la idea de un proyecto oscuro, uno que el gobierno pudo haber mantenido en secreto. El culto religioso y la teoría de la migración espontánea. La idea de que Howe Verde podría haber sido el hogar de un culto religioso es otra teoría popular que ha surgido para explicar la desaparición. Según esta hipótesis, el pueblo estaba bajo la influencia de un grupo sectario liderado por un individuo carismático que promovía ideas de una vida mejor en una tierra prometida o en un reino espiritual. Las desapariciones masivas que se atribuyen a cultos han ocurrido en diversas partes del mundo, y este patrón parece coincidir con la naturaleza de lo ocurrido en Howe Verde. En muchos casos de desapariciones vinculadas a cultos, los líderes ejercen un control absoluto sobre sus seguidores, logrando que estos abandonen sus hogares y pertenencias en busca de una vida nueva, libre de los males del mundo. Sin embargo, la teoría del culto se enfrenta a la misma limitación que otras teorías. No se ha encontrado evidencia de la presencia de un culto en el pueblo. Normalmente, los cultos dejan rastros físicos o escritos, como símbolos rituales, objetos religiosos o mensajes de despedida, pero en Howe Verde no se ha encontrado nada que sugiera tal actividad. Aún así, esta teoría continúa siendo considerada por algunos, especialmente por el enigmático mensaje dejado en la pizarra de la escuela, el cual sugiere una despedida voluntaria de la sociedad convencional. La hipótesis sobrenatural, maldiciones y fenómenos paranormales. Para quienes defienden la teoría sobrenatural, Howe Verde es visto como un lugar maldito o afectado por una fuerza paranormal. Esta hipótesis propone que los habitantes de Howe Verde fueron víctimas de una especie de fenómeno paranormal, posiblemente de una entidad o energía desconocida que los reclamó de alguna manera. El mensaje en la pizarra, según esta teoría, fue una advertencia dirigida a cualquiera que visitara el lugar en el futuro, insinuando que los habitantes sabían que no había vuelta atrás para ellos. Existen testimonios de visitantes que afirman haber sentido una presencia inexplicable en el pueblo, y algunos aseguran haber tenido visiones o haber experimentado sensaciones de opresión y temor al recorrer el lugar. Además, ciertos investigadores han documentado cambios súbitos de temperatura en la zona, apariciones inexplicables de niebla espesa y, en algunos casos, luces misteriosas que parecen moverse en el horizonte al caer la noche. Estos fenómenos, aunque difíciles de comprobar, son interpretados por los creyentes en lo paranormal como señales de que el pueblo podría estar en el centro de un fenómeno inexplicable o incluso de una puerta a otro plano de existencia. Teoría de la intervención extraterrestre, la abducción colectiva. Una de las teorías más populares y fascinantes es la hipótesis de que los habitantes de Howe Verde fueron abducidos en masa por extraterrestres. Esta teoría surge en parte debido a testimonios de personas que afirman haber visto luces extrañas en el cielo la noche anterior a la desaparición. Estas luces, descritas como esferas luminosas que se movían de manera errática, fueron vistas por testigos de pueblos vecinos. Aunque estos relatos son difíciles de verificar, han alimentado la idea de que el pueblo fue visitado por seres de otro mundo. La teoría de la abducción colectiva sostiene que los extraterrestres pudieron haber utilizado algún tipo de tecnología avanzada para trasladar a todos los habitantes de Howe Verde a otra dimensión o planeta.
Los defensores de esta teoría interpretan la inscripción "No volveremos" como un mensaje dejado bajo coacción, o como una advertencia intencionada de los propios extraterrestres para desalentar la búsqueda de los desaparecidos. Si bien no existen pruebas concluyentes que respalden esta teoría, los testimonios de avistamientos y la falta de evidencia convencional han convertido a esta hipótesis en una de las favoritas entre los investigadores de lo paranormal y los entusiastas de la ufología. La teoría ha capturado la imaginación popular, inspirando libros, documentales y debates sobre la posibilidad de que los habitantes de Howe Verde hayan sido secuestrados por entidades extraterrestres. Comparaciones con otros casos de desapariciones masivas. Los esquimales de Anjikuni. En el extremo norte de Canadá, se produjo otro caso de desaparición masiva que, al igual que Howe Verde, sigue siendo un misterio. En la década de 1930, el explorador canadiense Joe Lobau descubrió que una aldea esquimal en el lago Anjikuni estaba completamente vacía. Las casas y las pertenencias de los habitantes estaban intactas, pero no había señales de los esquimales que la habitaban. LaBelle relató que, al llegar al lugar, no solo encontró el pueblo vacío, sino también detalles escalofriantes: los perros de trineo de la aldea habían muerto de hambre, y las tumbas de los antepasados de la comunidad habían sido abiertas y vaciadas, como si alguien o algo hubiese profanado el lugar. Al igual que en Howe Verde, la desaparición de los esquimales de Anjikuni carece de explicaciones convencionales. En este caso, se han planteado teorías que abarcan desde la intervención extraterrestre hasta la migración masiva para escapar de un peligro desconocido. Sin embargo, no se encontró evidencia de una migración organizada, ni rastros de los habitantes en las cercanías. La comunidad parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Estos casos presentan sorprendentes similitudes. Tanto en Howe Verde como en Anjikuni, la desaparición fue total y dejó un vacío inexplicable en sus comunidades. Ambos lugares fueron encontrados en silencio, con pertenencias intactas y sin signos de violencia. Los misterios de Howe Verde y Anjikuni siguen siendo dos de los enigmas más inquietantes y desconcertantes de la historia reciente, recordándonos que el mundo está lleno de misterios que desafían toda lógica. Conclusión: ¿un misterio eterno? La falta de respuestas satisfactorias y la atmósfera enigmática de Howe Verde han convertido al lugar en un destino de turismo oscuro, atrayendo a personas que buscan experimentar el misterio de primera mano. A pesar de las investigaciones, este enigma sigue siendo un testimonio de que existen fuerzas o fenómenos en el mundo que desafían nuestra comprensión y que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones, regálanos un like, y hasta un próximo video en Historias y Misterios.